Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el presidente del BPS, Eber Gali. El 29 de abril del año pasado, usted en el marco de la Semana de la Seguridad Social elogió mucho el sistema que tiene la construcción en nuestro país, en el cual se paga el salario vacacional y aguinaldo a través del BPS. O sea, no son el empresario, la empresa la que le paga al trabajador, sino que con el aporte que se hace, el BPS le paga a estos trabajadores ese tipo de rubros. Ya que lo elogió tanto, ¿estaría de acuerdo con ampliarlo a otros rubros? No me acuerdo en qué ocasión lo elogié tanto. En un evento en Bransen, 18 de julio. Ahí en Lo que sí me parece que eso respondió a una realidad de un momento y responde a una actividad en particular. En definitiva, en este caso el BPS lo que hace es una suerte de tercería del pago de ciertos rubros en un sector de actividad que se caracteriza por la volatilidad del trabajador que trabaja cortos periodos en distintos lugares. Tiene sus complejidades, tiene sus aspectos positivos y negativos. Yo creo que no es una cosa a extender, pero sí a conservar. Creo que en ese sector es un factor determinante. También es cierto que esto lleva a la percepción de que es carísimo regularizar, porque no se ve. Entonces, no me acuerdo de los números exactos, pero si el aporte por una obra es el 70% del salario que se le paga al trabajador, ahí hay más de un 30, alrededor de un 30%, que es el salario vacacional, la licencia y el aguinaldo, que ese empleador no le paga para nada a ese trabajador. Entonces, pero ¿por qué no ampliar otros rubros que también tengan cierta volatilidad? Es que no, primero que no hay tantos rubros con tanta volatilidad, segundo que implica modificar la carga tributaria y esto también tiene que ver con un tema del acostumbramiento y la forma. Ahí hay que estar muy claros, el BPS no paga si el empresario no pagó. Yo creo que en el sector de la construcción es uno de los sectores en donde los trabajadores son los mayores controladores de que haya pago. De hecho, nosotros tenemos lo que se llama el contrato personal, a través del cual la persona firma un contrato con el BPS y puede acceder a información, por ejemplo, de qué se le está aportando. Y en el sector construcción son muy seguidores de esto porque saben que si el patrón no volcó los aportes, ellos después no van a cobrar licencia y salario vacacional. Exacto, es el propio control del sector involucrado. Pero yo no visualizo otros sectores que tengan una situación similar. Hablando de acceder a información, en otros países, y hablando justamente de nóminas y lo que se puede ver, las empresas, si viene alguien a pedir trabajo, dice yo me llamo tal, esta es mi cédula, pueden ingresar a una base pública para empresas y saber si el currículum que le presentan es verdad o no. Yo trabajé acá en tal lugar, me despidieron o renuncié o lo que sea. En Uruguay eso es secreto. ¿Debe ser así? Yo no soy muy amigo del secretismo total, pero tampoco de cualquier información en cualquier lado. No, por lo menos saber dónde trabajó. Hoy en día, por ejemplo, es bastante habitual que, por ejemplo, las casas de crédito, más que el recibo de sueldo, te pidan la historia laboral, ¿verdad? Es un instrumento al que accede el trabajador, como te decía, el trabajador mismo lo tiene. Puede que en vez de contar en qué lugares trabajó, vaya a buscar laburo con su historia laboral. No, pero lo puede hacer porque... Pero es una decisión del trabajador. Nosotros hoy tenemos 160.000 contratos personales. Esto también aspiramos a que crezca. Pero en definitiva es una decisión del trabajador. Habría que modificar un montón de legislación. ¿Pero estaría de acuerdo en que se modificara en ese sentido? ¿Que fuera más público en dónde estuvo trabajando una persona? Sí, creo que en dónde estuvo trabajando no debería merecer mayor reserva. El tema es cuando que hay mucha gente que con eso logra engañar para obtener un puesto. O sea, lo echan porque, yo qué sé, robó y esconde eso en su currículum y dice, no, yo soy el más honesto del mundo, nunca tuve ningún problema y consigue un trabajo. Y resulta que era mentira, porque escondía un lugar donde trabajó. Bueno, en verdad también podemos decir que se habla de listas entre empresas para no tomar determinados trabajadores porque hacen ciertas cosas. El Uruguay es muy chiquito. Esa es otra característica de nuestro país. Pero sí está de acuerdo con abrir un poquito más de información. Sí, yo creo que hay información que debería estar por ejemplo, ¿cuál pondría? Más disponible. Ese es un ejemplo, que una persona, a ver, que por motivos fundados, y me parece que esto es una de las claves de la cuestión, ¿a qué le llamamos motivos fundados? Pero que por motivos fundados las personas puedan acceder a información, está muy bueno. Nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos expuesta en la página web del banco los certificados de las empresas.
Si en una empresa viene a comprarte... Certificado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ahí está. En lo que se llama el certificado común. Ahí está. Entonces, si una persona viene a venderte algo a vos y vos le decís, mira, a mí me interesa comprar a la gente que está regular. Está al día. La persona RUT y ya está. te pone ahí arriba un certificado y vos cargas la información y te dice si ese certificado es bueno o no. Es una información que antes... Hasta hace unos años andaba en un papel el dueño. Esto que me decías vos que es el trabajador. Bueno, el certificado era un papel que tenía la empresa durante 6 meses. En el caso del trabajador, ¿qué información habría? ¿Dónde trabajó y qué más? No, yo creo que el tema de los lugares de trabajo, los efectos de la formación del currículum, es un elemento, pero de hecho en muchos casos eso ya se aplica. Por ejemplo, en los criterios históricos que había en otras épocas, bolsas de trabajo o registros, sobre todo por el tema de la formación, ¿no? ¿Y transparentaría más un sistema esto? Sí, yo creo que sí. Todo lo que sea brindar información transparenta. Hoy en día, por ejemplo, si vos sabés el nombre de fantasía de una empresa, entras a la página web del BPS y podés saber si tiene trabajadores suspendidos en seguro de paro. Porque la ley 18.399 estableció la publicidad de la información de las empresas que suspenden trabajadores. Entonces, entras por el número de RUT, por el nombre de la empresa o por el nombre de fantasía inclusive. Pones ahí y te dice. El 5 de septiembre de 2013 usted dijo en búsqueda, declaraciones que recoge búsqueda, que querría que se equiparen las potestades sancionatorias de DGI a las de BPS. Hoy 2016, ¿sigue sosteniendo lo mismo? Sí. ¿Qué le falta al BPS? Primero, el BPS tiene bastante menos flexibilidad normativa, flexibilidad legal para discutir deudas, sobre todo por el tema de los aportes personales. A ver, en ¿verdad? español sencillo. Sí, no, decir? Es decir, la DGI puede hacer negociaciones y transacciones y forma de pago bastante más flexibles las que puede el BPS. A ver el si BPS, puedo tener un ejemplo. Los aportes patronales... Va a la DGI, le encuentra que usted debe 10 y dice, bueno, está, negocio por 7 y pagámelo en 3 cuotas. Sí, claro, por Ustedes eso. no lo pueden hacer. No, de ninguna manera, no tenemos ninguna. Y es más, los aportes personales no se pueden pagar si no es al contado. Porque se parte de la base que esto es una retención que hizo el empleador del sueldo del trabajador. De manera que allí ya tenemos, y si tenemos en cuenta que el aporte personal es el 15% y el patronal el 7,5%, pero el patronal, que es el 7,5%, se puede acordar por el código tributario en cuotas, en tanto el personal no. Entonces ahí ya tenemos una primera situación que tal vez habría que analizar. Las potestades sancionatorias, todos conocen que en este país, si hay regla, la forma de hacerla cumplir es si hay alguna sanción. Si no hay sanción asociada al control del cumplimiento de la regla, difícilmente se haga cumplir. Entonces, la DGI tiene más facultades sancionatorias que el banco. ¿Cuál le falta a usted? Hubo alguna disposición tendiente a igualar que no salió en cuanto a los días que se puede clausurar una empresa, en cuanto a otro tipo de medidas. ¿Usted tiene que tener más potestades de clausura que no tiene hoy? No tener las mismas, porque en realidad... Pero hoy que ustedes no pueden clausurar una empresa. No, nunca. Siempre lo determina la justicia. ¿Y usted querría poder clausurar una empresa? Sí, de la misma manera que lo puede hacer la DGI. Pero con el mismo juez. mecanismo. Sí, claro. Siempre interviene el juez. Esto no... Pero los periodos y demás son menores. Pero en última instancia es un aspecto que es bastante relativo, pero sí tener las mismas. En el Uruguay la mayor recaudación del Estado es a través de la DGI y la segunda boca de ingresos es el Banco de Previsión Social. ¿Y le gustaría poder negociar con contribuyentes morosos de aportes personales condiciones de cuotas, de plazos y eventualmente de quitas? Sí, en realidad a veces hay quejas por lo alto de los recargos. Yo siempre explico el tema de cómo son los recargos. No puede ser para una empresa más beneficioso financiarse no pagando que recurriendo a un crédito bancario. Entonces, los recargos siempre van a ser más altos que las tasas de interés del mercado de dinero. Y lo otro que tiene es la multa, y la multa es el mecanismo sancionatorio en realidad, que va del 10 al 20% del total de deuda, etc. Entonces, esto es lo que genera, porque el resto, en los recargos... Ahí es donde quisiera tener flexibilidad. Sí, tener flexibilidad y tener algunos mecanismos que permitan
buscar formas de solución al pago, sobre todo de aportes personales, que es lo más rígido. Ahí lograría que empresas voluntariamente vinieran a acordar con el BPS. Yo creo que el mejor ejemplo es la ley 17963. Con la ley 17963 se produjo el mayor golpe de formalización en empresas que venían muy atrasadas en los pagos y demás. Significó la regularización de la situación de alrededor de 300.000 trabajadores y permitió que la empresa retomara la cadencia de pago. ¿Por qué? Porque los mecanismos anteriores a esa ley establecían que si la empresa pagaba, eso iba a cuenta del pedazo de deuda más vieja. Esto permitió pagar los aportes corrientes y ponerse al día. ¿Cuánto más podría recaudar BPS si tuviera estas facultades? La estimación desde el punto de vista de la recaudación es relativa según se trate de cada situación. No es lo mismo la subdeclaración que la no declaración. Pero más o menos, si tuvieras esa herramienta, ¿cuánto más crecería? Seguramente, con nosotros con la 17963 pusimos a rueda un montón de gente que no estaba pagando ni los corrientes y mejoramos en cerca de un 18% en aquel momento. Con estas facultades, ¿cuánto más mejoraría? No sé, poco. No cuantificaría porque pero sí mejoraría. Siempre estas cosas siempre dependen de la respuesta del otro lado, pero sí mejoraría sin lugar a dudas. Señor presidente del BPS, Evergali, gracias por ser parte de Quién es Quién. Bueno, mucho gusto. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.